Mi hijo. El pequeño cantó y rió, e incluso aprendió a tocar la guitarra. Eso no lo había visto nunca antes. Imagina perderlo todo en un instante. Valentina, una joven sevillana con una voz que enamora, ve su mundo desmoronarse. Su padre muere, su madre la abandona, y sus sueños de música se desvanecen. Pero cuando un misterioso magnate y un enemigo sin escrúpulos entran en su vida, todo cambia. ¿Podrá su valentía y su corazón salvarla de un peligro mortal? Quédate para descubrir esta historia de amor, lucha y destino. En el corazón vibrante de Sevilla, donde el aroma de los naranjos se mezcla con los ecos del flamenco, vivía Valentina, una joven de 26 años cuya belleza era tan cautivadora como su voz. Sus ojos color avellana brillaban con una mezcla de determinación y sueños por cumplir, y su cabello oscuro caía en ondas suaves, como si estuviera hecho para danzar al ritmo de una guitarra española. Valentina estudiaba en el prestigioso Conservatorio de Música de Sevilla, donde su talento para el canto y la guitarra la había convertido en una promesa. Soñaba con cantar en los grandes escenarios del mundo, llevando la pasión de su tierra a cada rincón. Pero la vida, como una melodía impredecible, cambió su rumbo de un día para otro. Una noche de tormenta, su padre, un humilde luthier que fabricaba guitarras con amor y dedicación, sufrió un infarto fulminante. Su partida dejó un vacío inmenso en la familia. Como si el dolor no fuera suficiente, la madre de Valentina, incapaz de lidiar con la pérdida y las deudas acumuladas, abandonó a sus hijos para seguir a un hombre que prometía una vida más fácil. Valentina, de repente, se convirtió en el pilar de su hogar, encargada de cuidar a su hermano menor, Pablo, un adolescente de 14 años lleno de rebeldía y tristeza. Con las deudas del taller de su padre y el alquiler de su pequeño piso en Triana, Valentina no tuvo más remedio que abandonar sus estudios en el conservatorio. Cada nota que dejaba de cantar era como un pedazo de su alma que se desvanecía, pero su amor por Pablo y su determinación la impulsaban a seguir adelante. Encontró trabajo como niñera en la mansión de los de la Vega, una de las familias más ricas de Andalucía, conocida por su imperio en la industria del vino. La mansión, situada en las afueras de Sevilla, era un palacio de mármol blanco rodeado de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Allí, Valentina cuidaba de Lucas, un niño autista de 10 años que apenas hablaba y vivía atrapado en su propio mundo. Al principio, el pequeño la miraba con desconfianza, pero Valentina, con su paciencia infinita y su dulzura, comenzó a ganarse su corazón. Usaba la música para conectar con él, tarareando melodías suaves o tocando acordes simples en una vieja guitarra que había traído de casa. Lucas, poco a poco, empezó a responder, moviendo los dedos al ritmo de las cuerdas, como si la música fuera un puente entre sus mundos. Una tarde soleada, mientras Valentina enseñaba a Lucas a tocar una sencilla melodía de Bésame mucho en la guitarra, el aire se llenó de una magia especial. Lucas, por primera vez, sonrió mientras sus pequeños dedos rozaban las cuerdas. Valentina, emocionada, no notó que alguien los observaba desde el umbral del salón. Era Alejandro de la Vega, el padre de Lucas, un hombre de 38 años cuya presencia imponente contrastaba con la tristeza que cargaba en sus ojos oscuros. Alejandro era un viudo que había construido su fortuna con trabajo duro y una visión implacable. Tras la muerte de su esposa, se había volcado en su empresa, dejando a Lucas al cuidado de niñeras y tutores. Pero esa tarde, al regresar temprano de un viaje de negocios, algo lo detuvo. La voz de Valentina, suave pero poderosa, llenaba la sala, y la imagen de su hijo sonriendo mientras tocaba la guitarra lo golpeó como un relámpago. Por primera vez en años, sintió que el corazón le latía con fuerza, no por el estrés de los negocios, sino por algo mucho más profundo. «Señorita, ¿es usted quien ha obrado este milagro?», dijo Alejandro, su voz grave rompiendo el silencio. Valentina se sobresaltó y giró hacia él, sonrojándose al encontrarse con sus ojos intensos. «Solo estoy enseñándole a Lucas un poco de música, señor», respondió con humildad, aunque su voz temblaba ligeramente. Alejandro la observó con curiosidad. Había algo en ella, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, que lo intrigaba. «Tiene usted un don», dijo, acercándose lentamente. «No solo con la música, sino con las personas». Valentina, incómoda bajo su mirada, bajó los ojos y se limitó a sonreír. No estaba acostumbrada a los cumplidos, y menos de un hombre como Alejandro, cuya sola presencia parecía llenar la habitación. Pero en su interior, algo se removió. No era solo la admiración en sus palabras, sino la forma en que la miraba, como si viera más allá de la niñera que cuidaba de su hijo. Días después, Alejandro sorprendió a Valentina con una propuesta inesperada. Había escuchado grabaciones de sus ensayos en el conservatorio,
que ella misma había compartido con Lucas, y quedó impresionado por su talento. Le ofreció un puesto en el departamento de eventos de su empresa, organizando espectáculos culturales para promover sus vinos en mercados internacionales. Su voz merece ser escuchada, Valentina, le dijo con una sinceridad que la desarmó. Y creo que puede hacer grandes cosas con nosotros. Valentina dudó. Aceptar significaría un salario mejor, estabilidad para Pablo y, quizás, una oportunidad para volver a soñar con la música. Pero también significaba adentrarse en un mundo desconocido, bajo la mirada de un hombre que despertaba en ella emociones contradictorias. Había oído rumores sobre Alejandro, un hombre implacable en los negocios, pero roto por la pérdida de su esposa. ¿Podía confiar en él? ¿Y qué significaba esa chispa que sentía cada vez que sus miradas se cruzaban? Mientras tanto, en casa, las cosas no eran fáciles. Pablo, resentido por la ausencia de su madre y la muerte de su padre, se rebelaba contra Valentina. Una noche, tras una discusión acalorada, le gritó: «No eres mi madre. No puedes obligarme a nada». Y salió corriendo hacia las calles de Triana. Valentina, con el corazón en un puño, lo buscó durante horas bajo la lluvia, temiendo lo peor. Cuando finalmente lo encontró, empapado y temblando en un parque, lo abrazó con fuerza, prometiéndole que nunca lo abandonaría. Esa noche, mientras secaba el cabello de Pablo frente a la chimenea, Valentina tomó una decisión. Aceptaría la oferta de Alejandro, no solo por ella, sino por su hermano. Pero no podía imaginar que ese paso la llevaría a un torbellino de emociones, secretos y revelaciones que pondrían a prueba su corazón y su valentía. Mientras tanto, en la mansión de La Vega, Alejandro observaba una fotografía antigua de su esposa, preguntándose por qué, por primera vez en años, sentía que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Pero también guardaba un secreto, uno que podía cambiarlo todo, un rival en los negocios, un hombre sin escrúpulos, estaba dispuesto a destruir su imperio y usar a cualquiera, incluso a Valentina, para lograrlo. El sol de Sevilla caía con suavidad sobre los viñedos de los de La Vega, pintando de dorado las hojas que danzaban con la brisa. Valentina, con un vestido sencillo pero elegante, llegaba a la mansión para su primer día en el departamento de eventos de la empresa. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había aceptado la oferta de Alejandro no solo por el salario, sino por la posibilidad de volver a conectar con la música, aunque fuera de una forma distinta a sus sueños de juventud. Sin embargo, cada paso que daba en ese mundo nuevo la hacía sentir como un pájaro que prueba sus alas tras mucho tiempo enjaulado. Alejandro la recibió en su despacho, una sala imponente con vistas a los viñedos y estanterías llenas de libros antiguos. Su traje impecable y su sonrisa cálida contrastaban con la intensidad de su mirada. «Bienvenida, Valentina», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Hoy comenzamos un proyecto importante, un festival de música y vino para nuestros clientes internacionales. Quiero que tú lideres la parte artística». Valentina parpadeó, sorprendida. ¿Y yo? «Pero, apenas estoy empezando, señor de La Vega. No tengo experiencia en esto». «Llámame Alejandro», respondió él, con un brillo juguetón en los ojos. «Y no necesitas experiencia cuando tienes talento. Lo vi en ti cuando estabas con Lucas». «Confío en ti». Sus palabras la envolvieron como una melodía suave, pero también la inquietaron. Había algo en la forma en que Alejandro la miraba, como si viera en ella algo que ni ella misma conocía. Aceptó el desafío, aunque en su interior sentía un torbellino de dudas. ¿Estaba lista para esto? ¿Y por qué sentía que cada encuentro con Alejandro la dejaba sin aliento? Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. Valentina se sumergió en la organización del festival, seleccionando artistas locales, diseñando un programa que mezclaba flamenco, música clásica y jazz, y trabajando codo a codo con el equipo de marketing de la empresa. Su creatividad y pasión sorprendieron a todos, pero especialmente a Alejandro, quien encontraba cualquier excusa para pasar por su oficina. Un día, mientras revisaban los planos del escenario, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo papel. El contacto fue breve, pero suficiente para que Valentina sintiera un calor subirle por el rostro. Alejandro, por su parte, carraspeó y cambió de tema, pero sus ojos no podían ocultar lo que su corazón empezaba a admitir. Mientras tanto, en casa, las cosas con Pablo seguían siendo complicadas. Aunque Valentina había logrado convencerlo de volver a clases, su hermano seguía distante, encerrado en su propio mundo de resentimiento. Una noche, mientras compartían una cena sencilla de tortilla de patatas, Pablo dejó caer una bomba. «He oído que el tal Alejandro es un tiburón».
Dicen que aplasta a cualquiera que se cruce en su camino. ¿Y si solo te está usando, Valen? Valentina Francio el seno, molesta. No lo conoces, Pablo. Es complicado, pero no es así. Me ha dado una oportunidad que no habría tenido de otra forma. Pablo se cruzó de brazos. Solo digo que tengas cuidado. Los ricos no se enamoran de gente como nosotros. Sus palabras resonaron en la mente de Valentina mientras intentaba dormir esa noche. ¿Enamorarse? No, eso era imposible. Alejandro era su jefe, un hombre de un mundo diferente. Pero entonces, ¿por qué su corazón latía más rápido cada vez que él estaba cerca? La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Valentina recibió una invitación inesperada. Alejandro la convocó a una cena de trabajo en la mansión, pero esta vez no era solo para hablar de negocios. Cuando llegó, encontró la terraza decorada con velas y una mesa puesta para dos, con el aroma de un guiso de rabo de toro llenando el aire. Lucas estaba con su abuela esa noche, dejando a Valentina y Alejandro a solas. No quería que esto fuera solo una reunión de trabajo, admitió Alejandro, sirviéndole una copa de vino tinto de sus propios viñedos. Quería conocerte mejor, Valentina. No solo como empleada, sino como la persona que eres. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Alejandro, no sé si esto es apropiado. Eres mi jefe, y yo. Sé lo que soy, la interrumpió él, con una vulnerabilidad que la sorprendió. Pero también soy un hombre que no ha sentido nada en años. Hasta que te vi con Lucas, hasta que escuché tu voz. No puedo ignorar lo que siento. El corazón de Valentina galopaba, dividido entre el deseo de dejarse llevar y el miedo a lo desconocido. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo interrumpió la noche. Un hombre irrumpió en la terraza, vestido con un traje caro pero con una expresión que destilaba veneno. Era Diego Salazar, el mayor rival de Alejandro en el negocio del vino, un hombre conocido por su falta de escrúpulos. Vaya, qué escena tan romántica, dijo Diego, con una sonrisa sarcástica. Pero me temo que tengo noticias que arruinarán tu velada, de la Vega. Alejandro se puso de pie, tenso. ¿Qué haces aquí, Salazar? Diego dejó caer una carpeta sobre la mesa. Documentos que prueban que tus viñedos están en tierras que me pertenecen por derecho. Si no llegamos a un acuerdo, te arrastraré a los tribunales, o algo peor. Valentina, confundida, miró a Alejandro, cuya mandíbula estaba apretada. Pero lo que más la sorprendió fue la mirada de Diego hacia ella, una mirada que no era solo de desprecio, sino de algo más oscuro, como si la viera como una pieza en su juego. Valentina, vete, dijo Alejandro, con voz firme pero protectora. Esto no te concierne. Pero Valentina no se movió. Algo en su interior, esa fuerza que la había sostenido tras la muerte de su padre y el abandono de su madre, la hizo quedarse. No me voy, respondió, levantando la barbilla. Si esto afecta a tu familia, afecta a Lucas. Y eso me concierne. Alejandro la miró, sorprendido, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero Diego soltó una risa fría. ¡Qué valiente, la niñera! Cuidado, Alejandro, esta podría ser tu ruina. Cuando Diego se marchó, dejando tras de sí una amenaza velada, Alejandro tomó la mano de Valentina. No debiste enfrentarlo, dijo, con una mezcla de admiración y preocupación. Pero gracias. Valentina sintió el calor de su mano, pero también el peso de lo que acababa de suceder. Había entrado en un juego mucho más grande de lo que imaginaba, donde el amor, los secretos y el poder se entrelazaban como las cuerdas de una guitarra. Y mientras las estrellas brillaban sobre Sevilla, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La noche en Sevilla parecía contener el aliento tras la irrupción de Diego Salazar. Las velas en la terraza de la mansión de la Vega titilaban, proyectando sombras danzantes sobre el rostro de Valentina, que aún sostenía la mano de Alejandro. El aire estaba cargado de tensión, pero también de algo más, una conexión que ninguno de los dos podía ignorar. Sin embargo, las palabras de Diego resonaban en la mente de Valentina como un acorde disonante. ¿Qué significaba esa amenaza? ¿Y por qué su mirada hacia ella había sido tan inquietante? Alejandro rompió el silencio, soltando su mano con suavidad. Valentina, no deberías involucrarte en esto, dijo, su voz baja pero firme. Diego es peligroso. No solo es un rival en los negocios, sino alguien que no se detiene ante nada. Valentina lo miró, sus ojos brillando con determinación. No voy a huir, Alejandro. Si esto afecta a Lucas, a ti,
o a la gente que trabaja en tus viñedos, entonces también es mi lucha. No soy de las que se rinden. Alejandro esbozó una sonrisa, una mezcla de admiración y algo más profundo. Eres más fuerte de lo que imaginé, murmuró, casi para sí mismo. Pero prométeme que tendrás cuidado. Esa noche, cuando Valentina regresó a su pequeño piso en Triana, no pudo dormir. La carpeta que Diego había dejado en la mesa parecía una sombra que la seguía. ¿Qué secretos escondía? Y, sobre todo, ¿cómo podía ella, una joven que apenas comenzaba a reconstruir su vida, enfrentarse a alguien como Salazar? Pero también pensó en Alejandro, en la calidez de su mano, en la forma en que sus ojos parecían buscarla incluso cuando no hablaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón cantaba una melodía nueva, pero también temía que esa melodía pudiera romperse. Los días siguientes fueron un torbellino. El Festival de Música y Vino estaba cada vez más cerca, y Valentina trabajaba sin descanso para asegurarse de que todo fuera perfecto. Había convencido a un grupo de cantaores flamencos de Triana para abrir el evento, y ella misma planeaba tocar la guitarra en un número especial con Lucas, una sorpresa que había preparado en secreto. Pero la sombra de Diego Salazar seguía acechando. Rumores corrían entre los empleados de la empresa. Diego estaba moviendo influencias para boicotear el festival, y algunos decían que tenía espías dentro de la propia organización de Alejandro. Una tarde, mientras Valentina ensayaba con Lucas en la sala de música de la mansión, el niño la sorprendió. «Valen, ¿mi papá te gusta?», preguntó de repente, sus ojos fijos en las cuerdas de la guitarra. Valentina se sonrojó, dejando caer un acorde. ¿Qué? Lucas, él es mi jefe, y es una gran persona, balbuceó, intentando mantener la compostura. Lucas la miró con una seriedad inusual. «Papá sonríe más desde que estás aquí. Antes no lo hacía». Esas palabras tocaron el corazón de Valentina. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje anónimo. «Si sigues con De la Vega, lo perderás todo. Abandona el festival o lo lamentarás». El mensaje iba acompañado de una foto borrosa de ella y Pablo caminando por Triana. Su sangre se heló. Alguien la estaba vigilando, y la amenaza no era solo contra ella, sino contra su hermano. Esa noche, Valentina confrontó a Alejandro en su despacho. «Alguien me está amenazando», dijo, mostrándole el mensaje. «Creo que es Diego». «¿Qué está pasando, Alejandro? Necesito la verdad». Alejandro apretó los puños, su rostro ensombrecido por la furia. «Diego quiere destruir todo lo que he construido», confesó. «Hace años, cuando mi esposa murió, él intentó apoderarse de mis viñedos, alegando que las tierras eran suyas por un trato antiguo. No tiene pruebas reales, pero usa tácticas sucias para intimidar. No pensé que iría tras de ti». Valentina sintió una punzada de miedo, pero también de determinación. «No dejaré que me asuste», dijo. «Pero necesito saber que puedo confiar en ti». «¿Hay algo más que no me estás contando?». Alejandro la miró, dividido. Luego, con un suspiro, se acercó a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. «Hay algo que no te he dicho, Valentina». Nos solo te contraté por tu talento. Desde el primer día que te vi con Lucas, supe que eras diferente. No puedo explicarlo, pero siento algo por ti que no sentía desde hace años. El corazón de Valentina dio un vuelco. Quería responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En cambio, sus ojos hablaron por ella, y por un instante, el mundo se redujo a ellos dos. Alejandro levantó una mano, rozando suavemente su mejilla. «No dejaré que Diego te haga daño», prometió. «Ni a ti, ni a Pablo, ni a Lucas». Pero el destino tenía otros planes. La noche del festival llegó, y Sevilla se iluminó con música y luces. Los viñedos de los de la Vega estaban llenos de invitados, desde aristócratas locales hasta compradores internacionales. Valentina, vestida con un elegante vestido rojo que evocaba la pasión del flamenco, subió al escenario con Lucas. Juntos, tocaron una versión instrumental de Cielito Lindo, y cuando Lucas tocó un solo de guitarra perfectamente, el público estalló en aplausos. Alejandro, desde la primera fila, no podía apartar los ojos de Valentina. Pero en medio del triunfo, la tragedia golpeó. Un incendio comenzó en uno de los almacenes de vino, enviando columnas de humo al cielo. El caos se desató, y mientras los bomberos luchaban contra las llamas, Valentina vio a Diego entre la multitud, observándola con una sonrisa fría. No había duda, él estaba detrás de esto. Alejandro corrió hacia ella,
tomándola del brazo. Valentina, tenemos que sacarte de aquí. Gritó, pero ella se soltó. No. No dejaré que destruya todo esto. Respondió, corriendo hacia el escenario para calmar a los invitados y asegurarse de que Lucas estuviera a salvo. Cuando el fuego fue controlado, el daño era evidente, pero el festival continuó, gracias a la valentía de Valentina y el equipo. Alejandro, impresionado por su coraje, la buscó entre la multitud. La encontró junto a Lucas, consolándolo. Valentina, lo que hiciste hoy, empezó, pero ella lo interrumpió. No lo hice sola. Lo hicimos juntos, dijo, sonriendo débilmente. Alejandro tomó su mano, esta vez sin dudar. No sé qué nos depara el futuro, pero quiero enfrentarlo contigo. No como jefe, sino como algo más. Valentina, con el corazón latiendo al ritmo de una guitarra flamenca, asintió lentamente. Pero en el fondo, sabía que la batalla con Diego no había terminado. Mientras las estrellas brillaban sobre los viñedos, una nueva melodía comenzaba a escribirse, una de amor, lucha y esperanza.